¿Qué es una revolución? Yo me pregunto. Una revolución es un cambio abrupto de un sistema por otro. Creo que esto no se ha visto en Venezuela a diferencia de Cuba, por ejemplo. En Venezuela, por el contrario, se ha visto una política que empezó siendo democrática y poco a poco se volvió una dictadura sin rumbo. Estos tíos han tenido 20 años con todo el poder a su disposición y objetivamente no han hecho de Venezuela un mejor país que el que recibieron. Tras la reelección de Nicolás Maduro como presidente en Venezuela, a mí me queda claro que en ese país ya no se debe hablar de elecciones, sino más bien de repeticiones, que creo que es el término más preciso para describir una política del fracaso reiterado, la necesidad y sobre todo la irracionalidad. Hace algún tiempo leí un libro que se llamaba El principio de Peter, en el cual los autores tenían la teoría organizacional que decía que inevitablemente todo puesto de trabajo será ocupado en algún momento por la persona más incompetente. Y esto no lo decían porque la persona en cuestión sea siempre un incompetente, sino porque al ser ascendido alcanzaba su pico de incompetencia. Bueno, yo no creo que Maduro sea un incompetente, es más, me parece una persona bastante astuta. Y eso ya lo explicaré luego. Pero claro, dista mucho de ser el gobernante que necesita Venezuela en estos momentos. No tiene ni idea de cómo sacar al país de la crisis más grande de su historia, consecuencia directa de la ideología que defiende y fomenta. No tiene otro plan de gobierno que no es el mismo de Hugo Chávez, que a su vez también era una adaptación del castrismo pero en tiempos recientes. Y sin embargo está ahí porque la gente quiere darle una oportunidad. Cree que merece estar en ese lugar, sea por sus méritos, por ser el compañero de Chávez, porque te sabe vender bien la imagen de que todos son enemigos de él, del país y así. La misma oportunidad le daría primero a Chávez porque fue el candidato peleón, revolucionario, que estuvo en prisión y que luego apareció tiempo después, quizá un poquito más cuerdo en las elecciones del 98. Más o menos lo mismo que pasó con Daniel Ortega en Nicaragua. La gente dándole la oportunidad a sujetos porque se lo merecen antes de porque son los más capacitados. Y así se cumple el principio de Peter, la irracionalidad en su más grande expresión. Recordemos la última campaña de Chávez, la del 2012, cuando se presentaba como el corazón de la patria. Vota con el corazón, decía. Había que apelar a los sentimientos porque si se apelaba a un mínimo de razón te dabas cuenta de que la cosa no estaba funcionando muy bien. Porque no había funcionado antes y mucho menos después, porque además era bien sabido que Chávez en ese momento estaba muy enfermo y probablemente no acababa su mandato, que fue lo que finalmente ocurrió al año siguiente. Pero aún así las personas votaron con el corazón, es decir, hicieron un voto sentimental, sea por el cariño al comandante o por el miedo a la injerencia extranjera o a la satanizada derecha. Y así es cuando nos anulamos. Por ejemplo, en el video anterior cuando hablábamos del pensamiento cartesiano, concluíamos que los errores son una insuficiencia y se cometen cuando la voluntad actúa sin la luz de la razón, ya que cuando la razón ilumina el camino es prácticamente imposible equivocarse. Pero ¿por qué la voluntad actúa sin la luz de la razón en Venezuela? ¿Realmente falta evidencia para concluir que el proyecto chavista no está funcionando? Quizá hace unos 10 años podría ser un poco complicado porque no se había tocado fondo, pero ahora la realidad llama a la puerta a cada instante. Cuando a Venezuela vas a comprar un pan necesitas 2 fajos de billetes que ni siquiera te caben en la mano. Cuando adquirir algo tan básico como un refrigerador, que en cualquier país de Latinoamérica lo puedes tener con un sueldo mínimo, en Venezuela es un lujo destinado solo para los ricos. Cuando vas a las farmacias y tienen 3 o 4 cosas genéricas. Cuando no tienes agua potable, pero eso sí, tienes gasolina por montones y en abundancia. La crisis en Venezuela es tan visible que se alcanza a ver incluso desde otros países. Y no porque los medios de comunicación estén alineados en contra de Maduro. Y no porque estemos bajo el poder del imperialismo yanqui, como nos dice el señor aquel. Sino porque solo hace falta salir a las calles. Mira, mi país, por ejemplo, está muy lejos de Venezuela. Para llegar aquí un inmigrante tiene que atravesar primero Colombia y Ecuador. Y aún así llegan miles y miles de venezolanos todos los días. De hecho, la otra vez que regresé con mi esposa de Ecuador, más o menos nos pasamos, sin exagerar, 7 horas en migraciones porque no se daban abasto para atender a tantos venezolanos. Y es más, tenían un módulo especial para ellos, dada la cantidad de personas que se ven en la necesidad de venirse para acá. Estos venezolanos ya no son aquellos chicos de clase alta que aparecieron años atrás en este controvertido documental tan criticado también que se llamó Caracas, ciudad de las despedidas.
La gente que se está yendo del país ahora es gente de todos los estratos sociales. Gente que sale del país no por capricho, sino por necesidad. Una necesidad que está haciendo que poco a poco el país se vaya quedando deshabitado. Algo que por supuesto se vio en cierta medida en las elecciones de la semana pasada, donde hubo un ausentismo generalizado. Cosa que es normal. Los opositores de Maduro ya no quieren ni siquiera ir a votar porque saben que no pueden cambiar nada. O simplemente ya no están en el país si es que no están en la cárcel. Según El Tiempo de Colombia, la inmigración de venezolanos hacia países sudamericanos aumentó en un 895% solo en los 2 últimos años. No se sabe mucho cuánta gente ha salido del país porque se sospecha que muchos han salido de manera ilegal, pero se estima que la cifra está entre 3 y 4 millones de personas. Es más o menos como el 10% de la población de Venezuela. No son especulaciones, no hay aquí ningún tinte político, repito, son solo cosas evidentes. Entonces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué la gente sigue votando aún por el proyecto chavista? He tratado de encontrar una respuesta y los simpatizantes de Maduro y sus argumentos se resumen básicamente en estos 3. Por amor a la patria, porque somos fieles a la revolución o porque le somos fieles a Chávez. ¿Qué es una revolución? Yo me pregunto. Una revolución es un cambio abrupto de un sistema por otro. Creo que esto no se ha visto en Venezuela, a diferencia de Cuba, por ejemplo. En Venezuela, por el contrario, se ha visto una política que empezó siendo democrática y poco a poco se volvió una dictadura sin rumbo. Estos tíos han tenido 20 años con todo el poder a su disposición y objetivamente no han hecho de Venezuela un mejor país que el que recibieron. Sin embargo, Nicolás Maduro es muy astuto, como lo venía diciendo. No es inteligente, porque si fuera inteligente ya habría dejado hace mucho tiempo el poder. Es astuto porque sabe qué cosa darle al pueblo y también qué cosa quitarle. Se disfraza de Chávez, se disfraza de revolución, se disfraza de humanista. Se inventa enemigos también. Una derecha fascista por aquí, un imperialismo yanqui por aquí, un complot internacional porque bloquearon su versión de Despacito por usar música con copyright. Hasta a mí me han bloqueado videos por usar música con copyright, y eso que solo utilicé un solo de batería. Imagínate el caso de este hombre que utilizó la canción más escuchada de YouTube. Pero a su vez Maduro también sabe qué cosa quitarle al pueblo. Le ha quitado medios de comunicación, la internet, la libertad de expresión. Le da al pueblo circo y le quita su dignidad. Digo que es muy astuto Maduro porque sabe dónde atacar y desgraciadamente en ausencia de la razón valen todas las falacias. No hablemos solo de victimización, que ya quedó demostrado que utiliza muy bien este argumento. Hablemos de deshonor por asociación o del reducto ad Hitlerium, con lo que descalifica a todo oponente, porque si no estás a favor de él o eres un enemigo de la patria, y si no eres socialista entonces eres un fascista. Nicolás Maduro y su régimen es un perfecto ejemplo del Leviatán de Thomas Hobbes, ese monstruo que creamos y alimentamos, y en el caso de Venezuela, ese monstruo que está fuera de control. Es un monstruo que ya no obedece al pueblo, ya no obedece a la democracia, que está por encima de todos, que deforma las leyes a su favor, que se perpetra en el poder. Sí, Thomas Hobbes definía el Leviatán como ese estado que se forma por convención. Existe en todos los países y en todos los regímenes. Pero felizmente, en la mayoría de países tratamos de limitarlo, en la medida que empieza a ser perjudicial para la población. Y por eso dije la vez pasada, cuando hablaba del caso de Daniel Ortega en Nicaragua, que es un caso muy parecido al de Venezuela, hay que poner todo de nuestra parte para cortar todo mecanismo que permita a un régimen eternizarse en el poder. Porque sí, quizás nos podemos equivocar una vez, pero no tantas veces seguidas, y sobre todo en ausencia de la razón. Pero estas medidas tienen que ver con nosotros, y no porque lo diga yo, que finalmente no soy venezolano, sino porque creo que estamos perdiendo el rumbo. Los gobernantes no son mesías. Los gobernantes son servidores públicos, y ellos deben entenderlo bien, y si no lo entienden, nosotros debemos hacérselo entender. Solo así evitaremos que el Leviatán crezca y nos devore y tendamos a pensar eso mismo que temía Hobbes, que las personas estemos mejor viviendo en tribus dispersas antes que en sociedad. Por último, también debo decir que no estoy de acuerdo con los bloqueos económicos. Ya ves lo que pasó hace tanto tiempo en Cuba, bloqueada por Estados Unidos durante décadas. No se consiguió nada más bien por fastidiar a Fidel, que al fin y al cabo es una sola persona, cuando pagaron las consecuencias millones de cubanos. No creo en esto ni en acciones como las del Grupo de Lima. No es el camino. ¿Quieres hacer algo por Venezuela? Pues bueno, apoya a los inmigrantes, no les hagas creer que tu país es peor del que escapan. Recuerda, de alguna manera todos los países latinoamericanos hemos tenido alguna vez alguna migración masiva. Por ejemplo, aquí en Perú ocurrió en los años 90, también con otra dictadura. Hay que ser solidarios entonces. Yo creo que eso no va a tener una solución democrática, es verdad, lamentablemente ninguna dictadura ha tenido un desenlace democrático. Creo más bien que cuando el monstruo ya no tenga más que comer, se terminará comiendo a sí mismo. Entonces recién vendrán tiempos mejores. Un abrazo fraterno a todos los venezolanos, en especial a todos los que han tenido que marcharse de su país. Mis pensamientos están con ustedes.
Si te gustó este video y quieres ver otros como este, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Conmigo será hasta mi próxima oportunidad. Per aspera ad astra.